¿Quiénes están presentes? A ver, deditos arriba. Voy a ver en la pantalla. Amparo está, Soar, Viekney. ¿Qué nombre? Amparo, Carla. ¿Qué nombre más lindo? Nunca había escuchado ese nombre. Geraldine, Esmeralda, Griselda, Noemí, Benjamín, Viviana, Solcito, Edith, Beatriz, Trinidad, Jehová. Es Giovanna, Fátima, María José. Ok, estamos varias. Bien. Seguimos aquí. Vamos a continuar. Voy a revisar si alguien escribió algo. Nada. Hasta acá ninguna duda. Ok. Le pasé a la facilitadora la página Pictotraductor se llama, para todas las personas que les sirva. Ustedes escriben, les voy a compartir rapidito la pantalla. Esto no es parte del programa, pero como yo soy una fregada, siempre comparto lo que me gusta que utilicemos, porque yo también tengo guaguitas con neurodivergencias. Y más allá de que tengamos o no materiales, podemos hacerlos. Aquí ustedes escriben comer y les sale la imagen. Ven, voy a ampliar mi pantalla. Comer. Tenemos que dibujar y les sale la imagen. Ok. Imprimir el programa. Es así dibujar. De fácil. Y acá está. Imprimir eso y directamente imprimir. O exportar o enviar por mail. Súper fácil. Es la página Pictotraductor que ya le pasé a la Licen para que les pase a ustedes y tengan ese datito extra. De igual manera les voy a compartir a todas las que están con... Les voy a compartir ¿cómo se llaman? Tarjetas de tiempo libre, tarjetas para que puedan hacer actividades. Ya vienen las imágenes listas para imprimir. ¿Sí? Sí, adelante. No me escuchan. Dígame, ¿quién me habla? No, es que justamente había una interferencia y no se escuchaba nada. Disculpe, Lice, no le escucho nada. Lice, no se entiende nada, por favor. Ahora sí, ¿se me escucha? No. ¿Sí? ¿Soy yo? ¿Es la señal? ¿Todos me escuchaban o solo esas dos personas? Porque si solo eran dos las que no me escuchaban, tal vez es su señal. Se escuchaba una interferencia. Ok. Entonces ahora sí me escuchan. Perfecto. Les decía que para que estén motivadas y las siguientes clases con las docentes que les toque avanzar, pues tengan mucha motivación. Les voy a compartir, al ser la primera clase y el primer módulo conmigo, les voy a compartir documentitos, les voy a mostrar uno de rutinas para imprimir y otro de pausas activas, porque si trabajamos con niños neurodivergentes, y siempre lo digo y lo repito, no solo neurodivergentes, nuestras guaguitas neurotípicas también necesitan estructura, necesitan horario, necesitan absolutamente lo mismo que necesitan los neurodivergentes. También necesitan adaptaciones, también necesitan tiempo, espacio, pero al tratarse este curso de una maestra sombra, pues vamos a hablar de los niños neurodivergentes. Entonces les voy a compartir 3 materiales para que ustedes los puedan imprimir, plastificar y los tengan a mano, porque recordemos que la parte visual para ellos es muy importante, ¿ok? Ya les he compartido la página para que realicen pictogramas.
Es facilísimo, ponen comer manzana y les sale comer manzanita. Lo imprimen y ya tienen, lo plastifican, ya tienen la orden para su niño en un tris-tras. Si nos cuesta buscar, si nos cuesta encontrar información, les paso ese datito. Y ahora les comparto, les voy a mostrar lo que les voy a compartir a todas las que están participando, para que se motiven más. Así que voy a ver deditos, como en el TikTok. Estaba la pantalla participantes para que les comparta material, a ver, que así sí se motivan, ¿no? Nuestras guaguas son igual, actúan exactamente igual. Quienes quieren un premio, trabajamos y cómo trabajan, ¿no? Con todo, alma, vida y corazón. Bien, les estoy compartiendo pantallas, les voy a pasar este... Otra vez se escucha la interferencia, licenciada. Un segundito. No te escucho. Permítame un segundito, voy a ajustar algo en el Wi-Fi. A acercarme más al router para que esto funcione, porque a veces la señal se va. Espero que ahora sí se escuche. Si se escucha, si me escuchan, nos escuchamos, nos vemos. Sí, no, sí, ay, qué bien. Me aflijo cuando pasa esto de la señal, pero bueno, parte del proceso virtual, ¿no? Nos ha pasado a todos. Bien, les decía que les voy a compartir estos documentos. Tenemos una horita más, voy a ir volando, espero no extenderme porque yo soy capísima hablando y hablando y hablando. Entonces son fichas para que ellos puedan ver qué tienen que hacer de saludito. Otra de rutinas, esto lo imprimen, plastifican, pueden poner la hora en la que van a trabajar, a qué hora es el recreo, a qué hora van a trabajar con material. Y las pausas activas, que nos sirven tanto como para pequeñitos como grandes. ¿En qué consiste una pausa activa? Cuando yo veo a mi niño o a mis niños muy saturados, pues pausa activa, chicos, a ver, alguien que venga a alzar una ficha, jugamos a las estatuas, a saltar, a hacer ejercicio, varias. Imprimen, plastifican y ya tienen este material. Espero les sirva, le voy a compartir a la licenciada. Y continuamos con la explicación. Y si encuentro otro material más, les paso todo que sea para imprimir y plastificar. No saben cómo nos salva ese material. Bueno, a mí me salva mucho. Soy fan del material que imprimimos y plastificamos. A ver, ¿dónde me había quedado? Estaba acá. Fomento a la autonomía. Vamos continuando y espero que la señal, el cielo y el universo estén de mi lado y todo salga bien. Fomento a la autonomía. Nosotras como maestras sombras tenemos que fomentar la autonomía. Al ser esta la capacidad que tiene el estudiante para actuar de manera independiente, es imprescindible que nosotras fomentemos esta capacidad. ¿Ok? Tenemos que conseguir que nuestro estudiante sea autónomo, independiente. ¿Qué conceptos clave tenemos que tomar en cuenta en este sentido de la autonomía? La dependencia, que es la que tenemos que evitar, es la necesidad constante que tiene nuestro estudiante de ayuda. Poco a poco tenemos que irle quitando ayuda, poco a poco tenemos que hacerlo independiente. Lo que queremos es que él se adapte al medio y al entorno social, dependiendo su condición, dependiendo el grado que tenga en su trastorno, condición o dificultad. Poco a poco hay que dejar de brindar ayuda constante. En un principio, claro que sí, porque él se está adaptando a nosotras y nosotras a él, pero poco a poco ir cortando. ¿Por qué? De lo contrario se genera dependencia.
Y el otro concepto clave es autonomía, que les decía que es la capacidad de tomar decisiones y de resolver situaciones por sí mismo, de hacer cosas por sí solo. ¿Ok? Esos son los conceptos clave dentro del fomento a la autonomía. ¿Qué estrategias en general podemos utilizar como maestras sombras para fomentar la autonomía? Primero, dar tiempo para que el estudiante intente hacer las cosas solo. Sé que nos cuesta, sé que es complicado, pero tenemos que dar el tiempo y ser ese puente comunicativo entre el estudiante y la maestra para decir un momento más, por favor, él va a acabar en un momento. Entonces, dar tiempo para que el estudiante intente solo y que la maestra conozca de este tiempo extra. Reducir progresivamente la ayuda, es lo que les decía, no hay que generar dependencia, hay que generar autonomía. Por lo tanto, poco a poco voy a ir quitando la ayuda a mi estudiante. Leía por ahí que alguien tenía una niña, o no sé si lo expresó con TEA, tenemos que ir reduciendo la ayuda, sobre todo en los niños con el espectro autista. Tendemos a ser muy condescendientes, ¿no? He tenido estudiantes con el espectro autista con TEA, aún con pañal en edades avanzadas, entonces no porque lo requiera, no porque lo necesite, sino porque no ha existido esta reducción progresiva de ayuda. No es bueno tener niños con características propias de edades menores, como es el caso, ¿no?, de un niño de 5, 6, 7, aún con pañal. ¿Por qué? Porque no le estamos ayudando con este punto tan importante, que es reducir progresivamente la ayuda en todo sentido, en todas las áreas, en todas las dimensiones. Entonces, es una estrategia en general. Solcito, adelante. Licenciada, ¿cómo está? Mi hija, ella que tiene TEA1 o Asperger, nunca necesitó maestra integradora ni ningún tipo de ayuda. El tema era en la comunicación con las personas, no entendía algunas cosas sociales, como compartir y demás, pero la llevé al psicólogo un tiempo y nos dio como pautas de qué hacer, y ahora se desenvuelve sola, no necesita ayuda en absolutamente nada, es súper sociable. La verdad que está muy bien. Me alegra, Solcito, qué bueno que lo compartas. Sí, mencionaba que algunos niños que he tenido la oportunidad de trabajar, no se les reduce la ayuda progresiva. Me alegra que tu niña haya podido superar todas las dificultades, sobre todo en el lenguaje, ¿no? La mayoría de los niños con TEA tienen esas dificultades. Y bueno, existen distintas características particulares de cada uno. Gracias por compartir, Solcito, tu experiencia con la PEC. Me alegra mucho que haya podido superar todas sus dificultades. Bien, otra estrategia en general que debemos utilizar para fomentar la autonomía es reforzar logros individuales. Eso le sirve a cualquier persona, a cualquier niño, ¿no? Algo bueno que haces, excelente, sigue así, lo estás haciendo muy bien, vamos que tú puedes, ¿no? Reforzar logros individuales en todo sentido, ¿ok? En todo sentido, social, comunicativo, en motriz, absolutamente todas las áreas en las que estemos interviniendo con los pequeñitos, reforzar los logros que consiga. Enseñar habilidades prácticas es otra estrategia en general que debemos practicar para el desarrollo de la autonomía, como la organización, y para esta organización vamos a utilizar los pictogramas, vamos a utilizar apoyos visuales, el seguimiento de instrucciones, ayudan mucho, ¿no? Ayudan mucho a los niños a que puedan visualizar qué es lo que tienen que hacer. Y además las rutinas de organización no solo ayudan a los niños, a todos nosotros, ¿no?
Absolutamente todos tenemos una rutina. Me levanto a tal hora, me ducho, desayuno, los niños necesitan lo mismo, rutina. Lamentablemente es difícil que los papás comprendan esto y que lo apliquen. Suele suceder de que no tienen organización ni en la casa, por lo tanto en la escuela tampoco. Nadie está al tanto de si sigue las instrucciones, no las sigue, si está haciendo lo que le pedimos, no está haciendo. Entonces, si nos es complicado seguir este ritmo con los pequeños, usar apoyos visuales, usar pictogramas les va a ayudar. En la red van a encontrar un sinfín de estrategias de este tipo, ¿no? De rutinarios en los que me lavo los dientes y le pongo un clic verde. Desayuno, ya cumplí otra tarea. Me visto solo, ya cumplí otra tarea. Ese tipo de organización necesitan los niños en general. Y nunca es tarde para aprender si tenemos jóvenes con algún tipo de dificultad de esta índole de organización y seguimiento de instrucciones. Tenemos que empezar desde abajo, ¿no? Con imágenes, con apoyos visuales. Dice en el chat, Listen, en este caso, ¿cómo se tendría o cómo se podría manejar respecto a continuar el trabajo cuando los demás ya terminaron y el niño con TEA grado 1 entra en ansiedad, desesperación al ver que los demás ya acabaron y están haciendo otras actividades? ¿Cómo poder continuar si la maestra a los que acaban da instrucción de jugar con bloques, por ejemplo? Si le genera ansiedad y la tarea, quiere decir que la tarea para él es muy complicada. En ese caso, ¿cuál era la regla anterior que teníamos que seguir? Cuando las tareas son muy complicadas, si no la está acabando es porque la tarea es complicada para él. De lo contrario, tendría que apresurarse, ¿no? Pero si le genera ansiedad y definitivamente no puede cumplir con la tarea, mi obligación es usar una estrategia un poco más simple, una consigna más simple, una tarea más simple, para que no genere ansiedad, porque si ya está generando ansiedad, le estoy ocasionando un problema al niño. Esa estrategia que usa la maestra, por ejemplo, de que ya acabaron los demás y les doy bloques, allá donde se le ve que genera más ansiedades cuando ya están jugando. Ok, entonces hacer lo posible, como les digo, ¿no? Yo haría eso. Si mi estudiante no está terminando una tarea, entonces para la siguiente ya sé que tengo que buscarle una estrategia más simple, porque si le va a generar ansiedad y yo sé que se demora, y como les digo, hay que ser perceptivas, ver en qué actividad está demorando, cuál le cuesta más, el dictado, la suma, la resta, si está en primaria, o el colorido, o el rasgado, yo qué sé, en cualquiera sea el área, ser observadoras, tomar nota y decir, esto le cuesta mucho, entonces cuando tenga que hacer esta actividad voy a hacer la instrucción más simple o la tarea más simple, porque si ya sé que le va a generar ansiedad y yo veo que el resto ya está terminando y él no, es porque a él le está costando, ¿no? Es como que les digan, escribí 10 palabras, digamos, ¿no? Dicta de la pizarra, copiamos 10 palabras. Y la maestra les dice, terminaron las 10 palabras y los que terminaron juegan. Entonces, ¿cuál es la tarea de la maestra sombra? Decir, ¿será que mi niño puede concluir 5? Porque se está esforzando en hacerlas, ¿no? También hay que ser perceptivas y ver que él sí se está esforzando, que él sí está atendiendo, que él sí se está enfocando. Pero si se está distrayendo y por falta de atención no está realizando la tarea, también buscar estrategias para que pueda enfocar su atención en la acción que estoy queriendo que él realice. No sé si te he dado una buena respuesta, pero considero que yo haría eso, ¿no? Simplificar la actividad que está dentro de mis tuiciones como maestra sombra, facilitarle un poco ese proceso al estudiante. Dicen. Sí, adelante. Yo, digamos, tengo un niño de que es muy matemático, pero cuando toca restas con restar, él no puede. Él me duele la cabeza, no me gusta, no quiero. Entonces,
yo opté por hablar con la profesora y decirle, bueno, le genera, como usted dice, ansiedad el tema de las restas con prestación. Por ende, se tomó la decisión de que se hagan las normales y que de a poco vayamos haciéndole, digamos que de 5, una vaya prestando y las otras normal. Así procesivamente vamos subiendo una hasta que él asimile y acepte justamente esas restas, porque él de ya no le gustan las restas yo prestando, pero es bien matemático. Ok, gracias por compartir esa experiencia. Va enfocada a la pregunta que hace Marisol Biekney, ese nombre Biekney, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero te voy a decir Marisol para no equivocarme. Justamente es lo que está aplicando la participante que acaba de intervenir, facilitar la tarea, porque no puedo exponer al estudiante a que una tarea o una acción le genere ansiedad, ¿no? No puedo exponerlo a eso, porque me voy a exponer yo, voy a exponer a los niños a un momento de frustración, a un momento en el que él tiene sus ataques de ansiedad, etcétera. Entonces, facilitarle la actividad. Pienso que es lo correcto para que no llegue a ese estado de ansiedad. Procurar de que termine con el resto de los niños. Y para que eso suceda, no siempre va a ser así, es comprensible, pero la mayor parte de las veces explicarle, ya están acabando tus compañeros, nos apuraremos, ¿no? Porque estamos ahí para ser ese nexo entre los niños y el estudiante. Eso, mi estimada Marisol, tal vez aplicar esa estrategia de facilitarle un poco la tarea o ver que vaya al ritmo de los demás, cosa que la mayor parte de las veces no sucede, no pueden ir al ritmo de los demás, entonces vamos a respetar su ritmo, que es un poco más lento. En secundaria lo propio, en el chat pregunta, dice, con estudiantes de secundaria lo propio. Lamentablemente, un mono y un elefante tengan el mismo examen, tengan el mismo, la misma prueba. Se los va a medir por trepar un árbol a un mono, que lo va a hacer genial, a un elefante y a un pez. ¿Cómo creen que le vaya al pez? ¿Cómo creen que trepe el árbol el pez? Me están preguntando en el chat Lisette Karina. En secundaria y en todas las áreas, hasta en la universitaria, el docente tiene que facilitar el contenido al estudiante, no al revés. El estudiante no se va a adaptar al contexto porque no tiene las mismas habilidades que el resto. No podemos pedir que se adapte como nosotros buscamos. Evidentemente, en secundaria los estudiantes tienen muchos más contenidos mucho más avanzados. ¿Cuál es nuestro trabajo? Facilitarle los contenidos, ¿no? Buscar ayuda externa, buscar, si tiene su maestra sombra en el aula, la regla dice para las maestras sombra, adecuar el contenido, adaptar el contenido, previa coordinación con dirección, con la maestra. En secundaria es quizás un tanto más complejo porque se esperan, ¿no?, resultados de que ya sepan hacer ejercicios del álgebra, ya sepan hacer diferentes ecuaciones o tengan conocimiento de la historia universal. Yo qué sé, son contenidos mucho más complejos. Pero la regla aplica para todos, ¿no? O sea, la idea es facilitarle el proceso educativo, porque tenemos que cuidar más que la parte cognitiva, la parte emocional. No podemos hacer que un niño entre en ansiedad, entre en crisis, entre en estrés, porque no está pudiendo trabajar un contenido. Eso no es justo para un estudiante. Nuestra tarea como maestra sombra es evitar esa afectación emocional, más que la académica. Ya les he dicho, es lo emocional, es lo emocional, es lo social, es lo conductual. Si vamos a estar en secundaria
torturando a los estudiantes, ¿no? Para que aprendan, y tienes que hacerlo, ¿no? Y tú ya eres grande, que vas a poder. Estamos dañando la parte emocional y eso muy difícilmente se cura. Entonces, Lisette, si tú trabajas con estudiantes de secundaria y tienes estudiantes con rezago, con dislexia, con discalculia, con dificultad específica del aprendizaje, con trastornos, hay que ser un poquito empáticos con la parte emocional y facilitarles el trabajo. Eso es lo que se tiene que hacer. Los contenidos, y si tienen de tarea, por ejemplo, los estudiantes, 16 ejercicios de matemáticas, mi estudiante no va a tener los 16 porque sé que se va a frustrar, se va a cansar, su capacidad cognitiva tal vez no le da para eso. Entonces, ser un poco más empáticos con la realidad de los estudiantes. Eso es lo que yo considero personalmente, porque como les digo, no existe una enciclopedia que nos diga, Lisette, con secundaria se trabaja así. No, es en general. Las estrategias son en general, les decía. Estas estrategias son para fomentar la autonomía. Las anteriores estrategias eran para la intervención en los campos de acción. Entonces, seguir las estrategias, y las estrategias son claras. Dice, si el estudiante tiene dificultades con realizar determinada tarea, voy a buscar adaptaciones curriculares, voy a buscar otra manera de que aprenda ese contenido. Voy a sugerir, voy a plantear, voy a buscar, voy a aplicar. Todo eso tengo que hacer. Y si no funciona, no logra aprender, entonces tiene pues dificultades en esas áreas. Puede tener discalculia, si no logra siempre aprender matemáticas. No sé, tantas causales que pueden surgir a raíz de una dificultad. Recuerden bien, una dificultad nunca viene sola. Siempre, por lo general, vienen en parejitas, vienen tres, viene más de una. Nos decía una compañera, mi niña tiene TEA, pero con altas capacidades. Genial. O sea, viene acompañada de altas capacidades. Entonces, cuando vayamos a plantear las estrategias para fomentar la autonomía, hay que estructurar la organización y el seguimiento de instrucciones. Gracias por sus preguntas. Y bueno, alguien más levantó la mano. Les cedo la palabra. No sé si soy yo o está entrecortado para todas. Sí, Liz, en otra vez se entrecortó. Ahora sí, ya te escucho, perfecto. ¿Me escuchan? ¿Alguien quería decir algo o se entrecortó lo mío y querían decir? Alguien levanta la mano y es María José. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Quería hacer una consulta. Lo que pasa es que en realidad yo no soy profesora ni nada de eso. Mi profesión es trabajadora social. Okay. Pero mi mamá es profesora. Tiene un alumno de 6 años, está en primero básico, y el niño tiene el diagnóstico de autista. Solamente que él no habla, o sea, no habla nada de nada. Mi pregunta es cómo hacer para ayudarlo, para que él pueda comunicarse con los demás, para que él pueda realizar los trabajos que tiene en su curso, todas esas cosas. Ok. Bien, cuando tenemos, gracias por tu pregunta, María José era, ¿no? Sí. Cuando tenemos un niño TEA en el aula, trastorno del espectro autista, como lo había mencionado anteriormente una participante, es variado. Es algo tan distinto de un niño a otro niño, aunque tengan el mismo diagnóstico, no es igual. Y generalmente los TEA no verbales ya están en un grado, en un nivel más que el primer nivel, que el grado 1 de TEA, que es el leve, ya están en un grado quizás moderado o hasta severo, que es el más complejo de trabajar la parte social, justamente porque no se expresan de manera verbal. Y bueno, esas características personales que tiene el niño le limitan la parte social y comunicativa.
tal vez pueden intentar, que es para lo que se ha creado los pictogramas, que hablen a través de pictogramas, les enseñan a que si quieren comer o quieren jugar con un amigo, le crees un pictograma de que quiero jugar, por ejemplo, yo qué sé, ¿a qué pueden jugar los niños? Quiero jugar a la tula, ¿no? Le crees el pictograma de la tula, porque pueden crearse pictogramas también con imágenes, del contexto del mismo niño jugando, del mismo niño comiendo, del mismo niño interactuando, y que él señale lo que quiere decir. Eso hacen cuando hay niños no verbales, que tienen una capacidad cognitiva que se puede trabajar, porque hay niños que tienen capacidad cognitiva nula, que no comprenden, no se hacen comprender. Entonces, hay características particulares diversas. Se tendría que analizar al niño en particular, cuál es su nivel cognitivo, en qué área, qué tanto está afectada su área de lingüística, cómo va en la área motora, porque todas las áreas están encadenadas, absolutamente todas van de la mano. Si yo no he desarrollado bien la parte lingüística, no voy a desarrollar bien la parte social, no voy a desarrollar la parte cognitiva de manera apropiada. Puede que la desarrolle, pero no de manera apropiada. Entonces, lo que yo te recomiendo es buscar, como les digo, la misma pregunta que me hiciste a mí, se la haces a la IA y le dices, ¿qué puedo hacer? Tiene estas características, porque ahorita me has dado solo grandes rasgos, ¿no? Y tú conoces muchas más características de ese estudiante, que cuando, yo qué sé, gritan, se altera, que no puede comunicarse, que en lugar de comunicarse golpea. Entonces yo he visto que utilizan pictogramas, como te digo. Un libro enorme de pictogramas donde está lo que él les enseña, ¿no? En esta parte están tus necesidades personales. Aquí está lo que tú quieres hacer, aquí está lo que te toca hacer, aquí está lo que pides que hagan por ti, lo que pides que hagan contigo. O sea, dividir eso es lo que he visto. Como no pueden comunicarse de manera verbal porque la parte lingüística está afectada, pues he visto que optan por eso. Si funciona o no funciona, depende de cada niño, porque no todos son iguales. María José, sigues con la mano arriba. ¿Algo más? Sigue, pregunta. Gracias por preguntar. No, eso era todo. Muchas gracias, Lizzy. Gracias. Ok, bien. Lisette, levantaron la mano. Adelante. ¿Quién levantó? Lisette. Licenciada, buenas tardes. Una consulta. Mire, este año me tocó tener el reto para mí, tal vez, de tener un estudiante en el nivel secundario con esa dificultad. Lamentablemente en primaria no le han podido dar el apoyo respectivo al estudiante, y medianamente tiene algunos conocimientos. Y bueno, como estoy en la comisión pedagógica, me están derivando en las horas que tengo libre el poder estar como maestra sombra en los periodos libres. ¿Qué es lo que puedo realizar con el estudiante? Porque se cansa mucho al momento de realizar las actividades. Entonces, no sé realmente cómo puedo ayudarlo. Esa era mi consulta, Lice. Lisette. Bien, primero hay que preguntarnos, hay que hablar, es que es un tema tan complejo. Hay que hablar con los papás, hay que hablar con el director, hay que hablar con nuestros colegas, qué es lo que ellos esperan, ¿no? Y todos tienen que coincidir en ese criterio. Si ellos esperan que el estudiante aprenda absolutamente todos los contenidos correspondientes a ese grado, todos tienen que estar conscientes de qué diagnóstico tiene, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus potencialidades. No sé, Lisette, si han hecho ese estudio previo entre el director, los maestros y los papás. Bueno, la mamá nos trajo un pequeño informe donde el niño el jovencito no tiene 13 años, pero tiene una mentalidad de un niño de 6 a 7 años.
Ok. Entonces está con los rasgos de un niño, bueno, de preescolar, ¿no? Hace ya algunas sílabas, unión de palabras, pero se cansa rápido al momento de querer hacer actividades. Yo he tratado de indagar en este mes para poder realizar algunas actividades y también de tratar de que él se pueda incluir al grupo, ¿no? Porque hay un poco de rechazo de los estudiantes, como ya son jovencitos y él todavía está como un niño queriendo jugar. Y el temor que yo tengo es que como está en el entorno con jóvenes, usted sabe que el pensamiento es muy diferente y tengo miedo de que le vayan metiendo algunas ideas y que él cambie, ¿no? Entonces, aparte de la parte pedagógica, esa parte también emocional tenemos que ver porque él fisiológicamente ya está en un cambio. Entonces, tal vez los sentimientos también van a cambiar. Entonces, esa es mi preocupación. Ahora tenían que llegarnos el informe del nuevo estudio que le han hecho al estudiante para poder así actuar, ¿no? Entonces, para nosotros en sí, desde dirección y profesores, es el primer caso que tenemos, ¿no? Teníamos con leves, pero se trabajaba, ¿no? Con algunas estrategias, licenciada. Ok, bien, ahora sí cambia el panorama totalmente, porque con el dato específico de que la edad mental es 6 años y él ya tiene 13, ya nos da un indicador de discapacidad intelectual moderada, ya no es leve, ¿no? Y en ese tipo de intervenciones se pide siempre un apoyo multidisciplinario, porque tienen que ahora controlar en qué nivel de discapacidad intelectual está, porque si la edad mental, un diagnóstico tan simple como ese que le digan tiene 6 años mentalmente, pero edad de 13, ya es un indicador alarmante, ¿no? Ya es un indicador para que busquen un equipo multidisciplinario, busquen neurólogo, busquen médico, porque como bien dice, un niño de 13 años no piensa igual que un niño de 6 años, entonces lo están exponiendo a mucho daño psicológico por el rechazo que va a tener por parte de los compañeros y también emocional, social, son muchos factores que inciden. En este caso específico, las adaptaciones curriculares para que él trabaje es lo de menos. Lo que más tienen que preocuparse, como les he dicho, y gracias por compartir esta experiencia, es en la parte emocional. Entonces, intelectual leve, moderada, grave, con tantos años de diferencia ya puede ser una moderada. Entonces, ya es un indicador alarmante, ¿no? Tienen que buscar ayuda, apoyo y ver si realmente el niño tiene que estar en ese grado con esos estudiantes o qué es lo que corresponde. Según la ley educativa, que es lo que vamos a ver en unos minutos, tipificaba en años anteriores discapacidad leve, ¿no? Que estudiantes podían estar en educación. Se cortó, no se escucha nada, licenciada, por favor. Ahora sí, voy a ver el celular, que creo que tiene mejor conexión que mi computadora. Voy a usar solo la computadora para compartir las diapositivas. Se me escucha bien desde el celular, ¿no? Porque esta es otra conexión. Ya. Les decía, y perdón por la señal, que no sé qué pasa, va muy mal la señal de Tigo en Sucre. Es el único dispositivo conectado, mi laptop. Les decía, y bueno, en general, vamos a ir a hablar enseguida de las leyes, bueno, en realidad ¿cómo se llama? Del reglamento
001 que rige la normativa educativa, cada año lo cambian, y este año, curiosamente, ya no está tipificada la discapacidad leve que puede estar dentro de educación regular. No sé si lo han revisado en años anteriores, pero decía, ¿no? Cuando un estudiante tiene discapacidad leve puede estar en el sistema regular. Este año ya no dice eso. O sea, da mucho pie de interpretación porque ya no tipifica ni leve, ni moderada, ni severa. Sobre todo en el autismo también. Dice cualquier estudiante con... lo vamos a leer, me estoy adelantando, pero va relacionado con lo que pregunta Lisette. Cualquier estudiante tiene derecho a estar en un aula de educación regular. Lamentablemente pasa lo que le está pasando a Lisette, que no accedemos a toda la información. Cuando la edad cronológica en este caso supera los 2 años, ya no es una discapacidad intelectual leve, ¿no? Es un rango de edad mucho mayor, son 6 años de diferencia. Por lo tanto, ya no corresponde a algo leve, corresponde a algo moderado, y para determinar eso, no lo van a determinar los maestros, ni el director, ni la mamá, no, un equipo multidisciplinario, Lisset, es lo que ustedes necesitan para determinar si para él es apropiado estar en educación regular en ese aula, con estudiantes de esa edad mental, ¿no? Evidentemente, la edad cronológica que él tiene es 13 años, pero la edad mental es 6, es muchísima diferencia. Le van a hacer mucho daño emocionalmente, tratando de que él encaje donde quizás no está apto para encajar. El medio no está apto para que él encaje. El medio, los estudiantes, has mencionado que no son nada empáticos, que tal vez incluso ya lo están aislando por las características propias de esa edad. Entonces, mucho ojo con eso, Lisset. Y bueno, para no irnos alargando, gracias por sus consultas, perdón por alargarme yo, pero voy a seguir compartiendo para ir avanzando. Nos queda poco tiempo y estábamos hablando de la independencia. ¿Qué importancia tiene que nosotras tengamos y bueno, seamos parte de este proceso de independencia de nuestros estudiantes? El objetivo final no es que el estudiante dependa del maestro sombra, sino que logre desenvolverse de manera independiente. Por eso es que tenemos que enfocarnos en la independencia del alumno, sea cual fuere su condición. Si es bueno, antes, como les decía, no podíamos trabajar con niños con discapacidad moderada o severa. Ahora la ley está un poquito chueca, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Nuestra normativa como maestros indica que, ahorita vamos a leer, ya es mucho más amplio en este sentido, lo cual afecta directamente a los niños, no al maestro, porque estoy segura que en el colegio de Lisset los maestros van a delegar a uno a otro la responsabilidad, pero el que queda al aire, el que queda flotando, el que queda sin intervención, el que queda en el limbo es el estudiante, lamentablemente, ¿no? Y como maestros sombra debemos facilitar la interacción social de nuestros estudiantes con sus compañeros, promoviendo lo siguiente. Estamos ahora entrando a otro tema de la interacción social. Otro punto muy importante respecto a la interacción social son las habilidades sociales. Eso de los saluditos que les he pasado les va a servir aquí. Tienen que aprender a saludar, a compartir y a participar. ¿Quién le va a colaborar en ese proceso de aprendizaje? La maestra sombra. Tenemos que enseñarle, por lo tanto, nos tenemos que llenar de materiales. Si es que encuentro más materiales, les voy a ir pasando para que puedan tener a disposición. Tenemos que ayudarlo en el trabajo colaborativo. Tiene que aprender a trabajar en equipo, porque la sociedad es así. Ninguno trabaja solito, todos somos parte de un equipo. Ninguna participante, está aquí sola. Estamos varios con un mismo objetivo, tratar de conocer cómo tengo que trabajar al ser maestra sombra o qué acompañamiento tengo que dar al ser maestra sombra. Estamos trabajando en equipo, estamos compartiendo en equipo experiencias, inquietudes, preguntas, ¿verdad? No lo estamos haciendo de manera aislada, nos estamos nutriendo, por lo tanto, eso tiene que aprender. En eso le tengo que ayudar a resolver conflictos.
Otra vez, agarro la IA y le digo, ¿qué estrategias de resolución de conflictos me planteas para este caso de mi estudiante en específico? Y le redactan el caso, ¿no? Tengo un niño de tal edad con estas características. Y les va a ayudar mucho a adquirir información, porque seleccionar información de la red ahora es complicado, porque existe mucha información y mucha desinformación. Pero cuando yo conozco las características de mi estudiante y quiero enseñarle algo específico, voy a ir al punto, al pan pan y al vino vino. Voy a preguntarle a la IA, ¿qué estrategias de resolución de conflicto me planteas para que yo trabaje con mi estudiante, para que él pueda tener una buena capacidad y habilidad de resolver los conflictos? Esto es muy importante. Y esta es la cereza de ayer. En esto sí que quiero que presten atención. Si de este taller se van a llevar algo, que sea esto: desarrollar en el niño y en su entorno el sentido de pertenencia. ¿Alguna de ustedes se siente parte de este grupo ahora? ¿Alguna de ustedes está interesada en decir, wow, me encanta participar en este taller porque voy a ser una mejor maestra sombra, porque me estoy capacitando, porque la docente nos va a compartir cosas, porque hemos tenido una buena interacción, porque nos ha aclarado dudas, porque me ha escuchado, porque me ha respondido? Eso es lo que necesitan ustedes y los niños con los que trabajan. Busquen toda la información que puedan, y si de algo quiero que se vayan empapadas es del sentido de la pertenencia. Ninguna persona se desarrolla de buena manera, ni tiene un desarrollo integral apropiado, ni tiene un desarrollo emocional bueno, y no se siente parte de un grupo. Si no se siente parte de un grupo, crean y tengan por seguro que no va a aprender nada, no va a querer participar de nada, porque no se siente parte del grupo. Mi trabajo es que él y los niños desarrollen ese sentido de pertenencia, porque no solo le pasa a los niños con dificultades específicas del aprendizaje o con trastornos, le pasa a cualquiera, ¿no? Llegas a un grupo que tal vez no tiene una buena calidad de empatía, no tiene un buen ambiente social y listo, ya no te sentiste parte, ya no quiero ir a ese trabajo, ya no quiero volver a mi trabajo porque me siento mal, no me gusta trabajar ahí, no me hablan, no me saludan, no cooperan conmigo. Lo mismo en los niños. Algo vamos a ayudar a desarrollar en los niños es el sentido de pertenencia. ¿Cómo? Con estrategias, tanto aplicadas en mi estudiante como en el entorno. Habrá días en los que yo voy a integrarlo, en los que yo voy a hacer que él sea el centro de atención positivo en alguna situación. ¿Para qué? Para que se sienta parte del grupo. Nos decía Lisette, ya los niños de 13 años no quieren pasar tiempo con él. Entonces, no estamos haciendo un buen trabajo. Tenemos que desarrollar el sentido de pertenencia. Este sentido de pertenencia es importante para todas las personas. Para las personas que son neurodivergentes y para las personas que son neurotípicas. ¿Ok? Desarrollar el sentido de pertenencia. Por eso he puesto en rojito. Eso es muy, muy importante. Bien. Disculpe, licenciada. Vamos a contribuir al reducir el aislamiento, a fortalecer la inclusión real dentro del aula. Son muchas cosas por hacer, pero estoy segura que nada se compara con la satisfacción de decir, wow, no saben lo bien que mi estudiante está, no saben cómo he ayudado. No hay mejor satisfacción en el mundo que ayudar. No hay mejor manera de sentirse pleno que decir, lo logré, ayudé a alguien, ¿no? Cuando das, es mejor dar que recibir, por eso es porque emocionalmente te llena. Entonces, como maestras vamos a contribuir a reducir el aislamiento y a fortalecer la inclusión real, porque la inclusión real no es que el estudiante esté en el aula. Eso de nada le sirve ni al contexto, ni a la maestra, ni al estudiante. Hacerlo parte del grupo sí le va a servir mucho más al estudiante. Estela levantó la mano. Dime, Estelita.
Licenciada, quizá porque tal vez sea pertinente un poquito aclare esto de dónde sale y o sea, esto que usted menciona muchas veces, neurotípicos y neurodivergentes. Me gustaría que brevemente me señale de esos dos conceptos. Gracias. Claro que sí, con gusto. Claro, ¿qué me acabo de dar? ¿Por qué no escucho mi celular? De tiempo. Ahora sí volví, me fui. Me cortó la llamada con el auricular. Bien, se denomina neurotípico, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿se me escucha? Sí. Las personas neurotípicas, según la definición de la neurociencia, son las personas que tienen un cerebro que tiene las capacidades y habilidades funcionales normales, entre comillas, ¿no? Que no tienen ninguna dificultad en el procesamiento cerebral, en el procesamiento de acciones, aptitudes, capacidades, entre comillas, normales. Somos los neurotípicos, que yo no estoy en ese grupo. Los neurodivergentes son todos aquellos cerebritos, personas, niños, todos aquellos cerebros que funcionan de manera distinta a lo convencional, a lo que está estructurado, a lo que está dicho, a lo que comúnmente se dice normal. ¿Cuáles son esos cerebros neurodivergentes? Los TDAH, los TEA, los que tienen alguna dificultad específica del aprendizaje, que funcionan de manera diferente. Por eso existen esos dos términos. Neurotípico, entre comillas, lo que antes llamábamos niño normal, y neurodivergente, que tiene alguna dificultad específica del aprendizaje. Así de facilito es comprender esos dos términos. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Y yo hablando todo el rato, ¿no? Neurotípico, neurodivergente, y ustedes, ¿de qué está hablando esta docente? No sabemos. Cuando menciona algo que no conocen, una terminología específica, levantan la mano. Voy a tratar de explicarles en palabras simples. Licenciada, buenas tardes. Ya, dime, te escucho, Carla. Una pregunta, como usted ha dicho, neurodivergente, que son cerebritos que funcionan de manera distinta, ¿aquí entrarían los de síndrome de Down también? ¿O eso ya serían, no sé, por eso mi pregunta? Ah, ya, a los de... Ok. Creo que en ese sentido no, pero no estoy segura, porque generalmente la neurociencia explica a los neurodivergentes, a los TEA, TDAH, a los que tienen dificultades específicas del aprendizaje, entran los que tienen síndrome de Tourette, hasta ahí llegó. No sé si están, y lo voy a buscar enseguida para que salgamos de la duda todas. Quisiera hacer un manojo de sorpresas y tener todos los conocimientos, pero vamos a salir de dudas. Yo tampoco sabía, tenía entendido hasta el síndrome de Tourette. Los niños con síndrome de Down son neurodivergentes. Ahora, ese término lo van a escuchar mucho, neurodivergentes y neurotípicos. Sí, son considerados neurodivergentes. ¿Por qué? Porque su cerebro de igual manera funciona de manera diferente a la normal, a la neurotípica. Entonces sí entran en esa categorización de neurodivergentes. Hemos despejado una duda más hoy y vamos avanzando. Gracias por intervenir, gracias por preguntar. Me da a entender que estamos atendiendo y yo chocha de la vida. Si de hoy aprendemos algo, no todo obviamente, porque no somos todólogas, pues nos vamos con lo más importante. Cada una estoy segura que tiene
un enfoque distinto. Algunas están por sus niños, algunos están por sus estudiantes, algunos están por sus hermanitos, entonces tenemos un enfoque distinto y vamos a aprender cosas específicas. Ahora vamos a hablar acerca del apoyo conductual y emocional. ¿Qué tipo de características tenemos que cumplir o qué tipo de adaptaciones, estrategias tenemos que hacer o realizar o cumplir las maestras sombra? En principio, el acompañamiento incluye la regulación, el manejo emocional del estudiante. Para ello se aplican estrategias como el refuerzo positivo. Esto nos va a ayudar al apoyo conductual y emocional. La anticipación de situaciones. ¿Se acuerdan que nos dijo una participante? Él ya se pone ansioso cuando ve a los niños. Entonces, si yo sé que mi estudiante se va a poner ansioso cuando los otros estén jugando, ¿qué corresponde hacer? Anticiparme a la situación, buscar o reducir la cantidad de tarea que tenga que hacer, o acelerar el proceso mediante motivación, que a veces funciona, no, vamos, vamos, tú puedes, rápido, rápido, ¿no? Puede ser una situación. De igual manera, para el apoyo conductual vamos a establecer rutinas estructuradas, que es lo que les decía, eso es muy importante. No solo para los niños neurotípicos. Ok, vamos bien, se me escucha bien. Voy a desconectar. Ahora sí. Porque hace rato casi me quedo sorda. Ya. Y por último, las técnicas de autorregulación emocional. Se dan cuenta que casi el 80% de todo lo que se ha hablado tiene mucho que ver con las emociones, con la regulación emocional, con el ámbito social, conductual. ¿Por qué será? Porque es en lo que más hay que trabajar. ¿Ok? El maestro sombra también ayuda a identificar desencadenantes de conductas y propone alternativas más adaptativas. Como les decía, yo que paso tantas horas con él y de verdad que pasamos tantas horas observando, viendo a ver cómo se comporta, por qué reacciona así, cosas que a veces ni los papás perciben, ¿no? Nos pasa en el aula, incluso con nuestros niños. Nosotras como maestra sombra tenemos que ayudar a identificar, decir, mire, profesora, le comento que cuando usted ya dice que los compañeros van a jugar, no sé si puede o podemos tener una clave entre las dos y quizás me hace una seña y así yo ya voy a saber que ya les va a dar juguetes y que él no está acabando. Entonces, algún tipo de estructura que yo voy a organizar con la maestra o con los papás o con quien tenga que organizar, va a ayudar a que el estudiante tenga un buen desenvolvimiento y desarrollo emocional. Porque dice acá, nosotras vamos a ayudar a identificar esos desencadenantes de conducta. A veces ni los papás se dan cuenta, como les digo, cuando ellos van a tener una crisis o algo los inquieta. Yo le aseguro a la maestra que dijo, mi alumno cuando ya ve que los otros están por acabar, él empieza a tener sus ataques de ansiedad, tal vez ni los papás se dieron cuenta, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos las que vamos a ayudar en ese proceso de identificación de desencadenantes de conducta? Nosotras. ¿Quién va a proponer alternativas? Nosotras. ¿Ok? Vamos avanzando. Nosotras nos convertimos en puente comunicativo. Otro punto muy importante. El maestro sombra actúa como mediador comunicativo entre estudiante y docente, entre estudiante y compañeros, entre escuela y familia, ¿verdad? Hemos ido repitiendo eso toda la clase. Nosotras somos un puente comunicativo para el estudiante, sobre todo si nuestro estudiante, como mencionaba alguna participante, ni siquiera habla. Entonces, ellos hacen señas como cualquier persona, ¿no? Aprender a leer, que ya existe algún desencadenante, vamos a hacer ese puente comunicativo. A ver, dice algo en el chat. Dice,
El niño está avanzando bien y solo el detonante es cuando ve o escucha que los que acabaron jugarán. Tal vez lo más prudente no sería hablar con la profe y que tal vez de manera discreta les dé juegos o que nos dé un momento más. Ah, ya. Sí, puede ser. Cualquier estrategia que tú plantes y que veas que te funciona es válida. No hay un manual que diga esto sí, esto no. Les cuento que tengo yo un estudiante que me enloquece y bueno, el papá no acepta que tiene una dificultad. Él tiene TDAH porque no está quieto jamás, pero nunca. Y hace 4 días he dicho, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo tengo mucho material, pero ninguno le llama la atención, ninguno. Es increíble. Estaba por rendirme, ¿eh? Y ¿saben qué? Qué increíble lo que me ha pasado ayer, anteayer. Me compré uno de esos relojes de lava, no sé si conocen, que das la vuelta y van cayendo como gotitas, que tiene 2 colores. Mi estudiante se ha quedado así, toda la mañana, mirando el reloj de lava. Hacía su actividad y miraba el reloj. Hacía cualquier cosa y miraba el reloj. Entonces, cualquier estrategia que tú vayas a plantear, estimada Marisol, es funcional. Sirve. Si te sirve a ti, sirve. Entonces, buscar estrategias y ser ese puente comunicativo entre estudiante y docente, entre estudiante y compañeros, entre estudiante y familia, entre la escuela y la familia, porque los papás tienen que estar al tanto de los logros, por más mínimos que sean. No he tenido la oportunidad de decirle al papá, le cuento que toda la mañana no ha pegado a nadie, no se ha parado para nada, ha estado atento, ha jugado cuando tenía que jugar, ha hecho lo que tenía que hacer, ha bailado cuando tenía que bailar, cosa que era imposible lograr. Entonces, ¿quién está comunicando eso? Yo. No soy la maestra sombra, pero en el caso de los que son, ¿no? Logros pequeños y grandes. Somos un nexo comunicativo entre los papás, entre el estudiante y los compañeros y entre el estudiante y la maestra. ¿Ok? La maestra sombra facilita la comprensión de instrucciones, expresa necesidades del estudiante, apoya el uso de sistemas alternativos de comunicación cuando es necesario. Lo que les digo, busquen estrategias, apliquen, algunas les van a funcionar, otras no. Las que les funcione genial, hacer conocer que mire, con esto se regula, con esto aprende mejor, con esto he notado que se siente más cómodo, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, ¿quién levantó? Maritza. Una consultita, Lice, ¿hasta dónde llega el alcance de ser maestra sombra? Por ejemplo, en el TEA, que hay en nivel 1, 2, 3, ¿se puede trabajar en los 3 niveles o tiene alguna especie de limitación el ser maestra sombra? Y así para otras cosas, ¿no? Como TDAH y demás. Ok, gracias por la pregunta y justo estamos entrando a la parte donde nos vamos a regir la respuesta en lo que dice el reglamento, ¿ok? Este reglamento 001, para los que no son educadores, es lo que rige la normativa educativa cada año se cambia. Les voy a pasar el documento en PDF a la licenciada por si no lo tienen y por si lo quieren, le dan una lecturita. Es el reglamento de, en sí, todo el actuar que tenemos que tener los maestros, los estudiantes, lo que se puede, lo que no se puede. Y ahí es donde le doy respuesta a tu pregunta. En anteriores reglamentos, porque cada año cambia este reglamento, la resolución ministerial 001 de quebrado 2026 es antes indicaba que solo podía acceder a la educación regular los estudiantes que tenían alguna discapacidad leve. Ahora, a ver, vamos a ir leyendo. Dice, el programa de atención educativa, vamos a empezar por donde corresponde. Artículo 35 de la resolución ministerial 001, quebrado 26. Dice, estudiantes con dificultades en el aprendizaje.
El programa de atención educativa a estudiantes con dificultades en el aprendizaje se clasifica en la atención a 2 tipos de dificultades fundamentadas en criterios psicoeducativos y pedagógicos. 2. 1. Dificultades en el aprendizaje generales y dificultades en el aprendizaje específicos. ¿Me lo puedes leer? ¿Dónde está Maritza? ¿Qué dice en dificultades en el aprendizaje generales? Claro que sí, Lice. Son dificultades que afectan de manera amplia y global varias áreas del aprendizaje que pueden ser causadas por factores cognitivos generales, socioemocionales o educativos. Ok. Gracias. ¿Me lo puedes leer, Carla, por favor? Dificultades en el aprendizaje específicos. Ya, Lice. Dificultades en el aprendizaje específico son dificultades que afectan una o pocas áreas concretas del aprendizaje que pueden estar asociadas generalmente a dificultades específicas como dislexia, discalculia y trastornos del lenguaje. Ok, bien. Ven que está hablando de dificultades en el aprendizaje generales. No indica una discapacidad en específico. Abajo no indica trastorno, no indica nada. Abajo dice, en el aprendizaje específico, son considerados estudiantes con dificultades en el aprendizaje este tipo de estudiantes. ¿Qué tiene que hacer un maestro? Tiene que implementar adaptaciones curriculares acordes a las necesidades educativas y el director tiene que buscar centros de educación especial para la implementación de programas de apoyo. Hasta aquí no menciona específicamente a qué estudiantes puedes atender, qué estudiantes requieren maestra sombra. No existe dentro de la normativa de esta resolución ministerial que rige cada año el actuar de los maestros, no existe nada de lo que nos está preguntando. Nos preguntó la anterior participante que decía, ¿podemos trabajar los maestros sombra con estudiantes con TEA severo, por ejemplo? Si el estudiante está en educación regular y los papás y el maestro y el director así lo requieren, ¿por qué no? Porque aquí no dice nada de eso al respecto. Ahora les muestro lo que dice respecto al TEA. Artículo 37, específicamente, estudiantes con trastorno del espectro autista. Todos los estudiantes con trastorno del espectro autista deberán ser inscritos, todos, dice. Y el espectro autista tiene 3 niveles, leve, moderado y severo. Todos. Entonces, si es que todos ingresan, porque antes restringía, decía solo niveles leves, sobre todo de discapacidad, no hablaba específicamente del espectro autista como tal en las anteriores resoluciones. En ninguna de las resoluciones anteriores tocaba como tema específico o como artículo específico el espectro autista. En este año, miren, ya dice, todos los estudiantes deberán ser inscritos en las unidades educativas del subsistema de educación regular sin restricción alguna. O sea, imagínense, un estudiante con TEA severo puede estar en el aula de educación regular, por lo tanto será mucho más pues la necesidad de maestra sombra, ¿no? Pudiendo realizar la inscripción simultánea en los centros de educación especial para el apoyo técnico pedagógico, según el nivel de autismo que presente. ¿Quién me lo lee el parágrafo 2 del artículo 37? A ver, vamos a decir, Solcito, si puedes leérmelo, porfa. Ay. Los maestros de las unidades educativas deberán implementar adaptaciones curriculares acordes con las necesidades educativas de los estudiantes, a fin de garantizar la equidad en el aprendizaje y facilitando su inclusión educativa en el sistema educativo. Ok. Bien. Gracias. María José, ¿será que me lo puedes leer el parágrafo 3 del artículo 37? Claro. El padre, se me salió. El padre, madre de familia o tutor deberá presentar durante el primer trimestre un informe profesional con las recomendaciones pertinentes para, a ver qué más dicen, no veo.
para mejorar su atención en el aula. Perfecto. Bien, acá en la resolución ministerial 001/2026 no indica si se restringe a estudiantes que tengan discapacidad moderada a severa, que antes sí decía que solo podían ingresar con discapacidad leve. Y en las normativas de la ley y los reglamentos tampoco indica. Entonces está abierta la inscripción. Antes sí se restringía el tema, como les digo, decía estudiantes que pueden acceder a educación inclusiva en unidades educativas del subsistema regular, tienen que ser estudiantes que tengan discapacidad leve o alguna condición leve. Ahora ya no, ahora dice, sobre todo en el espectro autista, miren, un artículo completo le han dedicado porque hay muchos estudiantes con este tipo de trastorno del espectro autista que tienen leve, moderado y grave. Y ahí va la respuesta. Puede trabajar si hay en un aula un estudiante con trastorno del espectro autista severo, ¿puede trabajar un maestro sombra? Claro que sí. ¿Es un reto? Por supuesto. ¿Considero que necesita atención mucho más especializada? Claro que sí. Por eso es que acá en la ley, en la resolución ministerial indica que tiene que tener una inscripción simultánea en los centros de educación especial dependiendo del grado de autismo, el nivel de autismo que presente. ¿Ok? Continuamos, a ver cómo vamos. Dice, en este marco, el maestro sombra surge como una figura clave para garantizar la igualdad de oportunidades, para reducir barreras de aprendizaje y de participación, para favorecer, para favorecer la permanencia escolar. Sabían que la mayoría de los reos, de las personas que están en situación vulnerable, son personas que tienen algún tipo de neurodivergencia. ¿Por qué? Porque su permanencia en el sistema escolar ha sido tan caótica, ha sido tan sufrida, ha sido tan mala que han decidido no estudiar, ¿no? Y si ustedes se dan un paseíto por las cárceles, si alguna vez tienen la oportunidad, he tenido la oportunidad de estar en la cárcel de San Roque de Sucre, con unos cursos de capacitación y hacer un sondeo, ¿no? Así a grandes rasgos y preguntar por qué habían abandonado, como yo soy educadora, por qué habían abandonado la parte educativa, y todos la misma respuesta es que me iba muy mal, no entendía, no podía, la gran mayoría, ¿no? Y según los estudios, igual, dice lo mismo, ¿no? Que lo que provoca la deserción escolar es que no existen no existe un nivel de empatía apropiado donde podamos reducir estas barreras del aprendizaje. No existe eso, por lo tanto, como educadoras, como maestras sombras, tenemos que favorecer la permanencia escolar al crear un espacio apto, apropiado para nuestro estudiante y que él se adapte también a ese espacio. Tenemos que asegurar una educación de calidad para todos nuestros estudiantes, ¿ok? La presencia de la maestra sombra responde a la necesidad de brindar apoyos específicos dentro del modelo inclusivo. ¿Qué necesidades educativas especiales existen y qué trastornos del neurodesarrollo? Eso es lo que ahora vamos a saber a grandes rasgos, porque van a profundizar en los siguientes módulos también, con módulos específicos para los más relevantes que tenemos en el aula, que son el TDAH, el TEA, y bueno, algunos tienen el síndrome de Down, etcétera. Las necesidades educativas especiales hacen referencia a todas aquellas dificultades que presenta un estudiante para acceder al aprendizaje en condiciones habituales, requiriendo apoyos adicionales. Muy poco se ve y se opta por brindar maestra sombra a los estudiantes que tienen dificultades específicas del aprendizaje, como la dislexia, discalculia, dispraxia, dislalia, etcétera.
porque consideran que no es tan severo. Más adelante vamos a profundizar un poquito, pero un poquito en la dislexia. Yo considero que sí, requieren mucho apoyo los niños que tienen esta dificultad específica del aprendizaje, al igual que los niños TEA y los niños TDAH. Vamos, dice, entre ellas se incluyen los trastornos del neurodesarrollo, que son condiciones que afectan el desarrollo cognitivo, conductual y social. Algunos ejemplos son el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que no siempre viene junto, a veces solo es trastorno por déficit de atención, a veces con hiperactividad también. Alguna discapacidad intelectual leve, algún trastorno específico del aprendizaje como la dislexia, la discalculia, disfasia, disgrafía y todas las dis, que son muchas dis. Y vamos a estar ahora puntualizando un poco. Existen 3 niveles de autismo. Ahora, el término Asperger ya en el DSM-5 ya no se utiliza, se utilizan los niveles. Se cataloga el autismo mediante 3 niveles. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Es una condición neurobiológica que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Tiene 3 niveles que indican el grado de apoyo que necesita el niño para desenvolverse. El nivel 1 nos indica que necesita poco apoyo, muestra dificultad en situaciones sociales y en cambios de rutina. ¿Qué necesita? Instrucciones claras y visuales, refuerzo positivo, actividades de socialización y promover la autodirección, que él mismo tome decisiones y dirija lo que va a hacer. El nivel 2 necesita apoyo moderado, tiene una dificultad notable en la comunicación verbal y flexibilidad cognitiva. ¿Qué necesita? Lenguaje sencillo y directo, apoyos visuales todo el tiempo, uso de pictogramas, actividades sensoriales, entre otras muchas cosas que necesita. Por si acaso, esto solo es puntualización. Nivel 3 necesita mucho apoyo porque tiene limitaciones severas en la comunicación y alta rigidez conductual. ¿Qué necesita? Métodos de comunicación alternativos, rutinas predecibles, que sean estructuradas, que él pueda seguir, entorno estructurado, acompañamiento constante. Algunas puntualizaciones de lo que requieren, pero requieren muchas cosas más dependiendo la acción y la actividad que le toque hacer. Estrategias didácticas en niños con TDAH. Estamos mencionando los más relevantes y los que más encontramos en el aula, por si acaso. ¿Qué es el TDAH? Es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Tiene el niño dificultad para mantener la atención, tiene impulsividad, posee hiperactividad. Algunas veces no tienen hiperactividad, solo dificultad para mantener la atención. Algunas veces no poseen impulsividad, puede ser 1, 2, 3, las 3, solo 2, solo 1. Eso lo determina un test psicológico y, bueno, un estudio multidisciplinario. El TDAH puede afectar el rendimiento académico y la convivencia escolar. ¿Qué estrategias les sugerimos? La organización y la estructura. Establecer rutinas claras y les voy a pasar mi rutinario. He encontrado 2 más en el break. Instrucciones cortas y concretas, horarios visibles, dividir tareas en partes pequeñas, estrategias de atención, contacto visual al dar las indicaciones, uso de colores y material visual, recordatorios frecuentes, tiempo de trabajo de 15 a 20 minutos, eso varía según la edad. Como maestra sombra tengo que ver cuántos minutos está enfocado un estudiante en determinada actividad. ¿Saben? ¿Se han puesto a pensar? ¿Saben? ¿Alguien? No. Entonces, podemos como maestras sombras tomar nota de todas esas pautas que nos dan los estudiantes para saber qué tiempo, porque varía, no todos los estudiantes tienen tiempo de trabajo de 15 a 20 minutos, sobre todo los más pequeños, y bueno, si tenemos estudiantes grandes que tienen
edad mental de niños pequeños, su tiempo de trabajo va a ser limitada, ¿ok? Entonces tenemos que prestar especial atención a eso. Alguien me pregunta un cachín en el chat, dice, Listen, ¿podría por favor mencionar a qué se refiere específicamente el término rigidez conductual? Bien, generalmente se ve en los niños TEA, ¿no? Sobre todo en los que tienen TEA severo, es mucho más notorio. La rigidez conductual es toda aquella resistencia que tiene el niño o el joven o la persona que tiene TEA, porque no solo se da en los niños, al cambio. Toda esa resistencia al cambio. Por ejemplo, si todos los días le llevas por un camino, por una ruta, y una mañana no puedes ir por esa ruta, la rigidez conductual es la resistencia al cambio. Entra en crisis, le da su ansiedad, un ataque. Es la dificultad básicamente de adaptar comportamientos, cualquier tipo de situación que no está programada, cronogramada. Es esa resistencia al cambio básicamente que tienen sobre todo los niños TEA, ¿no? Les cuesta tener nuevas rutinas, les cuesta pensar de manera diferente, les cuesta hacer las cosas de manera diferente, les cuesta comer otras cosas, les cuesta vestirse de otra manera, ¿no? Esa es la rigidez conductual, la resistencia que ellos tienen al cambio. Seguimos en las estrategias del TDAH. Estrategias del aprendizaje activo, juegos educativos, actividades dinámicas, trabajo en equipo y uso de TIC. Esto de uso de las TIC yo ya lo estaría suprimiendo porque a más de favorecer a algunos les crea mucha más dependencia, ¿no? Eso sí es limitado y si es bien estructurado y si es funcional, puede ser que sí. Mucho ojo con eso. Refuerzo positivo hacia los niños con TDAH, reconocer logros inmediatos, darles estrellitas, elogiar su esfuerzo. ¿Cómo voy a ayudar a que se regulen emocionalmente? Con técnicas de respiración, pausas activas. Les estoy pasando un documento de pausas activas para que puedan imprimir. Un espacio tranquilo en el aula. De verdad que sí funciona. Como les digo, mi estudiante, con su espacio, con su lugar, con su estrategia, feliz de la vida. Ya, se olvidó que existe el resto para molestar, para correr, para jugar, para golpear, se olvidó. Entonces, toda estrategia que les funcione, adelante. ¿Qué rol tenemos? Ser paciente, ser flexible, mantener comunicación con la familia y adaptar actividades según las necesidades de nuestros pequeñitos. Un niño con TDAH no necesita menos disciplina, necesita más comprensión y estrategias adecuadas. Y por último, vamos a ir hablando de todas las DIS, que les decía, ¿no? Dificultades específicas del aprendizaje. Tenemos la discalculia, que es el trastorno de cálculo. Tienen dificultades para contar y realizar operaciones matemáticas. Dispraxia es el trastorno en el gesto, la dificultad para dibujar, para atarse los cordones, entre otras características más relevantes, ¿no? Dislexia es el trastorno del lenguaje escrito, dificultades para leer. Disfasia, trastorno del lenguaje oral, dificultades para hablar. Disortografía, trastorno en la ortografía, dificultades ortográficas. Disgrafía, trastorno en la escritura y dificultad para escribir. Ahí están todas las DIS que seguramente muchos desconocen y que no son excusas, no son etiquetas, simplemente nos ayuda a conocer características y a comprender por qué a un estudiante le es difícil realizar algunas operaciones o escribir o leer, ¿no? Simplemente para eso estamos puntualizando. La que más deserción escolar causa es la dislexia, que es un trastorno específico del aprendizaje que consiste en la dificultad lectora, básicamente, y viene asociada a la escritura, que también sería una disgrafía, porque tienen una ortografía pésima, una letra fatal. Es de origen neurobiológico, no está relacionada para nada con la inteligencia, porque
Distintas áreas del cerebro controlan diferentes habilidades y capacidades. En el caso de la dislexia, una área cerebral está afectada en específico. Por lo tanto, no quiere decir que el estudiante esté afectado en todo el cerebro, y no es una afectación considerable. Simplemente el cerebro funciona de manera diferente. Por eso es que se llama neurodivergencia, porque funciona distinto. No funciona mal, funciona distinto, funciona a su manera. Existen diferentes tipos de dislexia, mixta o profunda. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque nosotros, recuerden, no diagnosticamos, no evaluamos, nosotros no somos, si somos psicólogos, sí, si aplicamos pruebas, sí. Pero como maestros, Sombra, o como maestros, si tenemos en general un grupo grande, que si tiene lectura lenta, errores, dificultad para decodificar problemas de comprensión de lo que lee, porque les cuento que el mío es disléxico y lee, la pena es verde. ¿Y yo qué? La pena es verde. ¿Cómo que la pena? A ver, lee, la pera. Ah, sí, la pera. Su cerebro cambia letras, omite, suprime, cambia. Entonces, si yo noto que alguien no está leyendo bien, no le voy a dar el diagnóstico, este es disléxico. Voy a tomar nota, ¿no? Tiene problemas o dificultades con esta letra o con esta palabra, generalmente en inglés los disléxicos les va muy mal, porque no se escribe como se lee, entonces imagínense la confusión. Solo son pautas para darme cuenta que un estudiante requiere apoyo, ¿ok? Nosotros no diagnosticamos, entonces necesitamos diagnóstico, una evaluación psicopedagógica, pruebas de lectura y detección temprana, sobre todo. A partir de los 8 años se detecta la dislexia, antes no. Sí hay indicios, pero antes no. ¿Por qué? Porque a partir de los 8 años es donde el cerebro ya estructura mejor ya reconoce mejor se me ha ido el término. ¿Cuál es el término? Ya. El fonema con el grafema ya lo estructura de mejor manera. Entonces, a partir de los 8. ¿Qué se tiene que hacer? Y vamos terminando con esto. Realizar una enseñanza estructurada, un trabajo fonológico, apoyos visuales y todas estas estrategias que podamos buscar, no solo estas. Adaptaciones escolares, más tiempo en exámenes, les sugiero si tienen estudiantes disléxicos, evaluaciones orales, porque son capísimos, muy inteligentes, pero imagínense si dice, subraya la palabra correcta y dice pena y otra cosa similar y otra cosa similar, ya no funciona, ¿verdad? O si en una estructura de la oración cambia una palabra, ya cambió todo. Si leyó la pena es verde y dice, ¿no? Dibuja una pera verde y él dibuja una pena verde, no va a poder, ¿no? Estructurar bien un examen, que es ¿qué es lo que me ha pasado a mí? Desde la experiencia les cuento. Entonces les sugiero también pruebas orales. ¿Y qué fortalezas tienen? Porque todos tienen fortalezas, creativos, pensamiento visual, resolución de problemas, intuición, entre muchas otras. Ningún estudiante es mejor que otro, ni ninguno es peor. Cada uno tiene sus propias particularidades. El maestro Sombra desempeña un papel fundamental en la atención de estos estudiantes, porque nosotras adaptamos estrategias y facilitamos la inclusión efectiva, no solo inclusión efectiva en el sistema educativo. No es lo mismo que tengamos un estudiante con TEA en el aula que está solo, que no molesta, que no trabaja, que no participa, que no se relaciona, a que tengamos una estrategia para que se relacione, para que participe, para que se adapte. Entonces, ese trabajo como maestra Sombra, vamos a hacer una inclusión efectiva, no se olviden, efectiva en el sistema educativo. Para concluir y ir terminando, el maestro Sombra es un agente esencial en la educación inclusiva, ya que permite responder a toda la diversidad dentro del aula, mediante un acompañamiento personalizado, promoviendo no solo el aprendizaje académico, sino también el desarrollo integral del estudiante en todas sus áreas, que son muchas. Les agradezco mucho por su atención.
Nos hemos pasado 5 minutitos porque la docente es una habladora y le gusta que ustedes participen y me alegra mucho que hayan podido tal vez aclarar una duda, aprender un término nuevo, aprender alguna estrategia nueva. Me alegra mucho compartir con todas ustedes y las felicito por capacitarse a través de la Fundación Desarrollate. Tenemos este espacio tan bonito para compartir nuestros conocimientos, para compartir nuestra experiencia. Yo estoy feliz de compartir. Licen lo apagó su micrófono, creo. Licen, buenas tardes. Nos va a pasar el material de las vías positivas. Quisiera que nos pase, por favor. Licen, no se escucha nada.